miedo, mucho miedo. Revisando todos mis vídeos en el canal principal, me di cuenta de que la mayoría, por no decir todos, cuentan con errores visuales, como si fueran glitches o algo así. Así que he decidido actualizar mi editor de vídeo para ver si se trataba de algún tipo de error y al actualizarlo, la interfaz cambió muchísimo. Editar este vídeo va a ser una locura, pero al menos a partir de ahora los vídeos se verán bien. Hello, gente, el día de hoy toca celebrar la celebración celebrada, por lo que, tal y como dije en el vídeo anterior de preguntas y respuestas, íbamos a hacer un vídeo muy similar cuando esto ocurriera. La cosa es que mientras os fui pidiendo preguntas para hacer el especial, el canal aumentó considerablemente, así que los 10.000 suscriptores se quedaban un poco cortitos para el especial, pero los 15.000 también se quedan un poco lejanos, así que vamos a hacer lo siguiente. ¡Felices 11.037 suscriptores para el canal! ¡Vamos! Pero Imbo, ¿por qué ese número tan concreto? Nah, no lo entenderías, Guperino. No es un número cualquiera, es el número. Así que, dicho lo cual, os he ido pidiendo estas semanitas que me hicieseis varias preguntitas sobre mí o sobre el canal, y he recibido más de las que me esperaba. Han sido como unas 400 preguntas, sin exagerar, por lo que, tras leerlas todas, he recogido las más interesantes y las menos repetitivas y las he agrupado en dos bloques: las preguntas relacionadas a mí y las preguntas relacionadas al canal. Dicho lo cual, comenzamos con el apartado de preguntas. Hola, ¿cómo estás, Imbo? Saludos desde Venezuela. ¿Esa es tu voz real o es actuada? Ya me gustaría a mí que fuera actuada, la verdad, pero realmente esta es mi voz verdadera. O sea, no sé si es una pregunta buena o una pregunta mala, no sé muy bien por dónde tira eso, pero oye, es mi voz normal, es lo que tiene. Para el especial quedaría cool algún tipo de vídeo sobre el lore de Imbo. Para la pregunta, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos en los videojuegos? Pues mira, realmente yo empecé cuando me regalaron una Game Boy de pequeño, y recuerdo que el primer juego que tuve fue uno de los increíbles, que era todo pixel art, cuando tenía 5 o 6 años en la Game Boy Color, pero realmente esos fueron mis inicios con los videojuegos. Luego a partir de ahí ya fue lo de Pokémon y todo esto, que yo os lo conté en algún que otro vídeo. Por cierto, ¿a qué te refieres con lo del lore? ¿Cómo te va la universidad? Si tuvieras la posibilidad de hacer un videojuego, ¿qué género sería y de qué iría la trama? Pues mira, la uni la llevo horrible, o sea, literalmente, en cuanto a lo que es estudio y todo lo demás, va bastante bien y me está gustando lo que estoy dando. Pero es que, tío, la universidad está tan desorganizada últimamente a principio de curso que es como, por favor. Y bueno, en cuanto a lo del videojuego, me gustan mucho los tramas de detectives y posiblemente iría por ahí. ¿Qué te gustaba estudiar en tu escuela? ¿Eres muy estudioso o te gustaban los temas académicos? Pues mira, realmente a mí de pequeño me gustaba competir con mis compañeros de clase a la hora de sacar notas buenas. Luego ya con el paso del tiempo, a la hora de llegar secundaria o incluso bachillerato, casi a la universidad, me fui dando cuenta de que perdía demasiado tiempo a la hora de estudiar y que realmente con dedicarle menos tiempo podría sacar unas notas muy similares. O sea, yo no estoy hablando de sobresalientes, sino a lo mejor aprobados, o sea, o notables, que era lo que normalmente sacaba. Y es que no sé, yo siempre he sido una persona de sobresalientes hasta que me di cuenta de que realmente no merecía la pena sacar tanta nota. Y ahí ya decidí en plan, bueno, pues voy a aspirar al notable, ¿no? Que es la nota media, y a partir de ahí ya está. Y en cuanto a temas que me suelen gustar así, pues diría que la historia contemporánea y sobre todo la psicología son temas que me gustan mucho. ¿Practicas algún deporte? ¿Te gusta? ¿Harías un vídeo de eso? ¿Por qué? Y por cierto, tremenda imagen. Bueno, esto de la imagen de la publicación donde puse esto. Pero sí, practico varios deportes. Durante 10 años hice baloncesto y también practiqué algunos deportes así aleatorios, como por ejemplo el badminton. Me intenté meter en atletismo, pero al final no resultó. Y ahora el deporte que estoy haciendo es uno que está surgiendo ahora, que es bastante curioso, la verdad, y incluso pensé en hacerle un vídeo, pero no sé si encajaría con el canal. Es el Jagger, ¿vale? Y no estoy hablando ni del youtuber ni de la bebida. Jagger es un juego que consiste en una fusión entre rugby, ¿cómo explicarlo? Entre el rugby, el esgrima y un par de cosas más. Y básicamente son un 5 contra 5 en el que 4 de cada equipo portan armas y el objetivo es llevar una pelota que hay en el medio a la base enemiga mientras el resto de gente se pega de palos. Es muy divertido, o sea, suena absurdo, pero ya os pondré imágenes en el vídeo, pero es que suena absurdo, pero es súper divertido. ¿Planeas seguir siendo creador de contenido a medio o largo plazo? Sé que por ahí planeas hacer videojuegos. ¿Veremos alguno en tu etapa como Imbo? A ver, claro que voy a seguir haciendo contenido a medio o largo plazo. O sea, mi objetivo con este canal es seguir publicando cosas y que vaya creciendo poquito a poquito y generar una comunidad. Al menos ese es mi objetivo ahora mismo. No sé cuándo dejaré de subir vídeos, si es que llego en algún momento, pero ahora mismo no me planteo en la cabeza cerrar el canal, por ejemplo. En plan, yo para ahora, el canal ya forma parte de mi vida, entonces seguiré subiendo contenido. Y en cuanto a lo de los videojuegos, no sé a qué te refieres con la etapa como Imbo, pero oye, sí, a lo mejor cuando aún manteniendo el canal vivo, a lo mejor sabréis algo. O ya deberíais de saberlo. Primero de nada, buen día, y mis preguntas son:
¿Cuántos traumas te ha generado tu propia comunidad? ¿Cómo te va en la uni? Pues mira, la verdad, mi comunidad creo que es de las más sanas y me ha gustado bastante cómo ha ido creciendo la comunidad. Pero, por favor, ¿podéis dejar de decir que soy mujer? Gracias. Y en cuanto a la uni, ya lo he dicho, me encuentro genial, simplemente que el inicio de la uni es un poco complicado, la verdad, porque es muy desordenado. Dices que has trabajado en proyectos de animación. ¿Algún día vas a tratar ese tema o mostrar contenido de ese estilo en tu canal? Ya lo he hecho, o sea, realmente los miembros tienen acceso de vez en cuando a algún tipo de contenido, pero tenéis que entender que no puedo enseñar la mayoría de cosas debido a que somos un grupo, ¿vale? Los que trabajamos a la hora de hacer las animaciones, y por tema de copyright, como los trabajos no son 100% míos, no puedo enseñar nada. Tenéis que entenderlo, ¿no? Si fueran 100% míos ya lo habría enseñado. Me pregunto qué lore tiene tu OC. Una vez dijiste que los triángulos en sus mejillas tienen un significado. ¿Qué OC? ¿El guperino? Porque... Pero espera, ese no tiene triángulos. ¿Tienes algún interés por alguna serie o película de animación? Quitando el anime. Pues mira, hace poco me fui a ver la película de las Tortugas Ninja, la nueva de animación que acaban de sacar, y es tremenda. O sea, soy muy fan de las Tortugas Ninja desde pequeño. Y la nueva película de animación parecía que era muy de niño, pero... O sea, muy de público infantil, pero realmente la animación es tremenda y va dedicado a un público adulto, tío, y me encanta eso. Y sobre todo películas de animación, ahora estoy descubriendo lo que es el mundo del estudio Ghibli y es que me está fascinando. Imbo, ¿cuándo comenzaremos la invasión del resto del mundo? Pues mira, ya queda poquito, la verdad, ya queda poquito. ¿Cómo se siente que te traten como el chico Deltarune? ¿Ese título existe? O sea, ¿soy el chico Deltarune? Gente, me tenéis que contar muchas cosas que no sé. Mi pregunta es, ¿qué te ha ayudado en momentos en los que te has sentido perdido? Uf, esta pregunta es profunda, esta pregunta es profunda. Pues realmente, cuando yo me siento mal o siento que las cosas van mal, lo que trato de hacer es ver todo con una buena visión. Me explico. A veces se me escapan las lagrimillas, me siento mal y lo que sea, pero si en ese momento en el que te sientes mal, intentas hacerte creer a ti mismo que las cosas están mejorando, que puede no ser verdad o puede serlo o puede no serlo, pero si tratas de reírte de la situación y tratar de buscar las cosas buenas y ignorar lo malo, a la larga tu cuerpo hará que te sientas mejor y ahí ya empezarás a encontrar soluciones a los problemas que tenías. Es mejor pensar cuando ya estás mejor en las cosas malas que cuando estás mal, porque eso es un bucle, o sea, tenéis que entenderlo, ¿no? Espero poder haberte ayudado con la pregunta. ¿Qué opinas de la cacería Cooper? Nah, es terrible, o sea, deberían de parar ya. ¿Nos podrías contar más historias tuyas de los Scouts? Pues mira, la verdad es que me encanta hablar de esas cosas, pero yo creo que encajaría más con un directo, por ejemplo. Entonces, aquí en un vídeo me podría hablar horas y no sería lo apropiado. Yo recomiendo muchísimo ir de campamento, ya sea como monitor o como acampado. Es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, la verdad. Una cosa que sí que os puedo contar así cortita, por ejemplo, es, ¿os acordáis de la ruta que os hablé en el anterior preguntas y respuestas? De que habíamos conseguido un cono en medio de una ruta, un cono naranja de estos gigantes, y que lo habíamos cogido porque estaba abandonadísimo, y después de eso lo llevamos al local y todo eso. Vale, pues en esa misma ruta donde encontramos el cono, justo después de encontrar el cono, el camino para llegar al campamento fue el más complicado que he tenido en mi vida, o uno de los más complicados. Y es que resulta que teníamos que pasar una autopista, ¿vale? Y para pasar por la autopista no se nos ocurrió la mejor manera de... O sea, como la autopista estaba bloqueada por muros, al monitor de turno no se le ocurrió la mejor manera, que la única forma de cruzar era por debajo de la autopista, porque era una zona elevada, ¿no? Y debajo de la autopista lo que había era un río que nos llevaba el agua hasta la cabeza y tuvimos que ponernos el bañador que teníamos en la mochila y nadar. Los que dábamos pie, porque dábamos pie, me llegaba el agua hasta el cuello, ¿vale? Medía unos 70 más o menos. El agua que nos llegaba al cuello, teníamos que cargar las mochilas para que no tocara el agua, todas las cosas. O sea, estamos hablando de mochilas de a lo mejor 15, 20 kilos, ¿vale? Cada una. Para que no se mojara ni la ropa, ni las mochilas, ni todo el contenido que había. Entre ellos móviles, altavoces y alguna cosilla más que íbamos llevando en caso de que ocurriera cualquier cosa. Así que ya os podéis hacer un poco la idea. Tuvimos que cruzar un río alrededor de media hora, una hora, sin exagerar, ir parando en el río para intentar cruzar de un lado a otro con las mochilas. Fue muy gracioso. Guay. Imbo, de forma general, ¿cuál es tu género de música favorito? De paso, canción favorita de dicho género. Postdata, si dices el musical, entonces tenemos gustos muy parecidos. Pues mira, la verdad es que mi gusto depende muchísimo de la época en la que me encuentre. Yo he pasado de tener mi etapa emo, de rockero, de no sé qué, a de repente que me gusten un montón las canciones de musicales, que por cierto, Beetlejuice y lo que viene a ser Heathers, me encanta. Pero es que luego me vienes ahora con que no sé, de repente tuve mi época de un mes de música K-pop y es que depende del día, ¿vale? Depende del día. Pero principalmente ahora lo que más me está gustando es el tema de los musicales. A lo mejor un día os enseño alguna que otra canción de las que me molan, ¿sabes? ¿Cómo te va mientras editabas el vídeo?
Pues mira, tengo... tengo mucho sueño, la verdad. Son como las 3 de la mañana. La verdad, no debería hacer tanto ruido, pero gracias por preguntar, oye. ¿Tienes algún artista favorito? La palabra artista es algo rebuscada a día de hoy, ya que puede referirse a varias cosas. Pero si te refieres al ámbito del dibujo, Eiichiro Oda, sin duda. O sea, Eiichiro Oda, el creador de One Piece, lo adoro. O sea, es increíble cómo se está marcando la historia de One Piece. Es flipante. Aritakeno, yume wa. Cuando termines la carrera, ¿te enfocarás en el canal o quieres dedicarte a algo en específico? Básicamente, ¿dónde te ves de aquí a unos años? Bueno, tengo planes, pero no sé muy bien cómo contestar a esto. Literalmente, al principio de año, este canal nació y ahora somos un montón de personitas. Literalmente, yo no contaba con esto. Para mí el canal sería algo como, voy a subir un vídeo cada 2 semanas o cada 3 y me van a ver 10 personas. Y bueno, a partir de ahora el canal forma parte de mi vida desde hace 4 o 5 meses. O sea, desde que empezó a crecer esto a montones y me empezó a conocer la gente, para mí ya el canal es una parte de mi vida. Entonces no sabría decirte. Yo seguramente me enfoque como hasta ahora, ¿no? El canal quedará en un aspecto secundario en mi vida, o a lo mejor irá poco a poco volviéndose algo principal, pero realmente tengo unos proyectos y en esos proyectos que llevo 4 o 5 años preparándolos, pues voy a seguir con ellos y van a ser lo principal. ¿Tienes en mente algún proyecto para algún videojuego que quieras hacer? Y si es así, ¿puedes dar algún tipo de detalle sobre él? Soy muy fan del desarrollo de videojuegos y me gustaría ver las ideas y proyectos que tienen muchas personas. Bueno, sí, creo que tengo alguna cosilla, pero... pregúntalos del Discord. Estaría picardo un mini resumen de tu travesía. Eso ya sale en el vídeo de preguntas y respuestas de Conoce a Imbo, gente, pero por si acaso. ¿Aspiras a llegar a mucho más? Obvio, supongo, no sé. ¿Ese personaje tiene historia o es la misma que la tuya? ¿Qué personaje? O sea, gente, me estás haciendo preguntas muy raras. No sé si lo han dicho ya, pero viendo dónde se dirige tu público, más visitas con las teorías de Deltarune, ¿seguirás haciendo contenido variado o vas a hacerlo más decantado a la parte de teorías de Deltarune y cosas de este estilo? Gente, no sé si ha quedado claro, ¿vale? Pero a mí me da exactamente igual que una cosa tenga más visitas que otra. ¿Me gusta el tema de Deltarune? Sí. ¿Hago teorías sobre ello? Sí, pero porque me gusta el juego. Pero eso no quiere decir que quiera enfocar mi canal en solo Deltarune. ¿Qué ocurrirá cuando...? O sea, porque si no, imaginaos, ¿qué ocurrirá cuando muera Deltarune? Me refiero, cuando ya se terminen los 7 episodios y ya no vaya a haber más contenido de Deltarune. Mi canal va a morir. O sea, y yo no lo digo por mal, pero es que es la verdad. Yo quiero subir lo que me da la gana. En el título de mi canal literalmente pone: subo lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Así que se voy a seguir haciendo eso porque son las normas de mi canal. Si te tuviera que preguntar algo, sería tu proceso de cómo haces tus vídeos. Me parecen muy elaborados y tus análisis y teorías son bastante creativas. Pues mira, es bastante random. Es bastante random. La verdad es que, mira, yo por ejemplo cuando hago los vídeos lo que hago es miro la lista de cosas que tengo y digo, vale, pues este tema podría estar interesante y encajaría con esta fecha. Luego tengo que preparar los guiones, que los suelo hacer los jueves, ¿vale? Los jueves de la semana en la que subo vídeo. Luego, el viernes grabo el guión. Y luego, entre el viernes y el sábado, edito el vídeo. Y el sábado lo tengo terminado. Y luego lo publico en YouTube programado y todo esto, para que lo puedan ver los miembros y tal. Y entre el sábado y el domingo, pues lo que hago es básicamente hacer las descripciones de los vídeos, poner los capítulos estos para que podáis ver cada apartado, etc. Pero sí, es bastante random. Y en cuanto a las teorías, pues las teorías las tengo pensadas desde hace año y medio. O sea, cuando terminé Deltarune me puse a teorizar y básicamente estoy haciendo copy-paste. Es investigar las cosas y confirmar si son reales o no para poner un vídeo que tenga sentido. ¿Cómo piensas llevar el rumbo de tu canal? ¿Seguirá igual o harás pequeños cambios a futuro? Pues la verdad es que no tengo ni idea, o sea, pero por ahora en cada vídeo siempre me esfuerzo en intentar meter alguna cosa nueva, ya sea un efecto de sonido, ya sea probar alguna cosa de edición, ya sea probar a hacer guiones diferentes, pero más o menos que se mantenga la vidilla. Ese es mi estilo. ¿Tienes pensado crear más OCs para el canal o hacer un futuro rediseño en tu personaje de nuevo? Espera, ¿más OCs? O sea... los Goopers, dices. O sea, los Goopers son como 2, ¿sabes? O sea, y lo de rediseño de personaje. ¿Tendrás un tercer canal? ¿Tendrás más colaboraciones con diferentes youtubers y creadores de contenido? Pues la verdad es que, ¿para qué voy a querer un tercer canal? Tengo el canal principal, que es este, que antes era el secundario, porque literalmente no tenía apenas vídeos. Luego tengo el secundario, que fue el primer canal que hice en el YouTube, en el que básicamente tengo casi 230 vídeos de únicamente gameplays míos de algunos juegos, que os recomiendo pasaros a echar un vistazo. Y
pues que ¿para qué me hace falta un tercer canal? Realmente no sé. O sea, yo creo que ya tengo todo lo que quiero. En este canal subo las cosas que me interesan y luego en el canal secundario subo mis experiencias con juegos. No sé para qué queréis más. Y en cuanto a las colaboraciones, lo de Dreirus fue muy random, ¿vale? Fue muy random y me cayó bastante bien el chaval, pero es que, no sé, por ahora mismo estoy bastante ocupado y en cuanto a encontrar a más gente, me es un poco complicado. Y aparte que conecte con gustos, es concreto. Que por cierto, hablando de Dreirus, ¿planeas hacer vídeos sobre otras franquicias de videojuegos? Que ya lo hago, por cierto, gente. Es tan simple como mirar mi canal y ver que tengo más vídeos aparte de Deltarune, ¿vale? Supongo que irá por ahí. ¿Cómo conociste a Dreirus? Pues mira, esto fue lo que pasó. Estaba tan tranquilamente por la mañana desayunando y resulta que en mi teléfono me sale un vídeo de un directo de Dreirus en el cual estaba hablando de teorías de Deltarune. Y yo, tan tranquilamente, para desayunar decidí ponérmelo. O sea, tan tranquilo, ¿no? Y bueno, después de acabar de ver el vídeo, vi que una de las teorías, la mía, concretamente la del té, pues aparecía en su vídeo y lo comentaba y hablaba de ello y fue como, uy, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, personalmente no soy de las personas a las que le gusta comentar en los vídeos. Me gusta más quedarme en las sombras. Pero ese esqueleto azul me había caído chachi y decidí mandarle un mensaje y esto fue lo que ocurrió. Hey dude, tremendo directo, me ha encantado verlo con el Colacao. Le doy un desayuno sobre 10. Pero qué vergüencita que justo al final mencionaras de mis teorías. En principio, el mensaje quedó en algo parecido a lo que os acabo de mencionar, pero por un momento se me pasó por la cabeza meterle algo al final como estaría guapísimo que hiciéramos una collab algún día. Tras tremenda releída al texto, borré esto último por vergüenza y mandé el mensaje. Ni siquiera me esperaba que contestara, pero unas horas después vi que respondió con este mensaje. Hey tío, me alegra que te gustara el directo. Y tras un par de palabras bonitas sobre mi contenido, dice lo siguiente. Postdata, a ver si algún día hacemos una colaboración o algo. Este último mensaje me sorprendió bastante. Sentí que era como si me hubiese leído la mente, por lo que lo obvio fue responder lo siguiente. Hey dude, me encantaría, estaría muy guay una collab random. Pues sacamos la realidad. Ahora te contacto por privado. Y tras eso, en tan solo unas horas, pasamos de ser unos completos desconocidos a estar así. Ey, tremendo fanfic me acabo de pegar, Nah, pero realmente esto fue lo que ocurrió. Después de charlar ligeramente por mensajes, acordamos que este se uniría al próximo directo que iba a hacer en el canal, y a partir de ahí ya conocéis el resto. Pero sí, la primera interacción que tuve hablando con él fue literalmente en directo, y a partir de ahí charlamos por privado, y poco a poco nos fuimos haciendo más y más coleguis, hasta que... No, gente, por favor, eso nunca ocurrió. Lo único que es canon de todo esto es que ahora me he ganado su confianza, y sin que se dé cuenta, comenzaré a secuestrar a sus seguidores para nuestra secta. Espera, ¿qué? 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 Sigamos con las preguntas. ¿Qué te inspira constantemente a subir contenido a YouTube? Mi cabeza y la comunidad. Me gusta subir cosas para animar a la gentecilla y animarme a mí. Es como una terapia, por así decirlo. Además de que es una forma de mantenerme bastante ocupado. ¿Cuáles son tus métodos para hacer vídeos? ¿Qué recomiendas para hacer teorías sobre videojuegos? Pues mira, investigar mucho. O sea, literalmente no hay más. Hay que investigar mucho, corroborar los datos y ver que las cosas tengan sentido. Ya está. ¿Cuál fue la razón por la que viniste a YouTube? ¿Cuáles son las cosas que consideras importantes en tu canal? Pues mira, la primera, quería hablar de mis cosillas y el canal secundario no servía, así que decidí crear uno nuevo. Y en la segunda pregunta, pues en la descripción de mi canal pone algo como hablo de lo que quiera, como quiera y cuando quiera, que son literalmente las normas que me ha impuesto para mi canal. Pero si tuviese que decir algo concreto, diría que sobre todo la música, la edición y pasarlo bien y disfrutar de todo lo que el canal puede ofrecer. ¿Consideras a tu comunidad tóxica o buena? Pues es muy bueniña, la verdad. A diferencia de otras que he visto, son bastante bueniños. Pero por favor, deja de decir que soy mujer, en serio, o sea, me cansa ya. ¿Cómo conociste a Dracer TV? Pues la verdad es que no conozco a ningún Dracer. Dreirus, ¿a ti este tío te suena de algo? Pues la verdad es que no. Se habrán equivocado a la hora de escribir mi nombre. Pero lo acabo de buscar en YouTube y si sale un canal. Bueno. Y curiosamente este tío habla como tú. Imbo, más te vale no seguir viendo eso si quieres vivir. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¡Sigamos con las preguntas! ¿Piensas hacer teorías o vídeos de otros juegos como Splatoon o Zelda? No, o sea, literalmente no me interesa. ¿Qué estabas pensando cuando publicaste tu primer vídeo? ¿Que irías bien? ¿Que irías mal? Pues mira, la verdad es que me dio un poco igual, la verdad. O sea, simplemente lo único que quería era subir cosas y crear una especie de biblioteca en la que iba subiendo mis recuerdos, ¿vale? O mis anécdotas. Y ya está, es como el canal secundario. O sea, yo no espero que la gente vea mis vídeos. Si disfrutáis con los vídeos, adelante. Pero mi lema es, como ya he dicho antes, subo lo que quiero, cuando quiero y como quiera. O sea, realmente me da igual lo que ocurra con el canal, ¿vale? O sea, realmente no me afecta demasiado como
puede ir el canal o no. No tengo ninguna expectativa realmente. ¿Por qué subes tan pocos vídeos? ¿Acaso tienes miedo al éxito? ¿No he subido pocos vídeos? Pero, vamos, ¿cómo que no he subido pocos vídeos? Vamos a ver. He subido unos 30 vídeos en lo que llevo de año. He hecho 20 directos en este canal y he subido casi 250 vídeos al canal secundario. Por no contar todos los shorts que tuve que editar, que más o menos ya son unos 100. No es a malas, pero este canal tiene una organización, y es que solo subo vídeo uno de cada 2 domingos, a no ser que ocurra algo como que, por ejemplo, el Inazuma, ¿no? Que sale un vídeo de un juego que me gusta y pues hacemos un vídeo. Y realmente no es una mala organización, ya que siempre sabéis cuándo voy a subir vídeo. Siempre es el mismo día a la misma hora. Además, tal y como comenté antes, los vídeos llevan tiempo de preparación y de edición. Algunos canales se pueden permitir tener un editor y más gente trabajando para ellos, pero si solo soy yo en este canal, los vídeos llevan mucho tiempo. Y más si no me dedico literalmente a YouTube, ya que tengo una vida, bueno, y esas cosas, ¿no? Entonces, tranqui gente, seguirá viendo vídeos, pero no presionen. En serio, son bastantes vídeos para un canal de una persona. Y sí, temo al éxito. Y uff, ha sido complicado organizar todas estas preguntas, pero espero que quedara un vídeo bastante sabrosongo. Dicho lo cual, espero que disfrutarais del vídeo. El próximo preguntas y respuestas creo que lo haré cuando lleguemos a los 25.000 suscriptores o por ahí, ya que al paso en el que avanza el canal es bastante rapidillo. ¿Qué os han parecido las preguntas y mi voz con el nuevo micro? Dejádmelo por los comentarios. Dadle like con el dedo gordo del pie, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para uniros al ejército de campanotes, y si queréis apoyar más el canal, podéis hacerlo con estas cositas de aquí, como estas increíbles personitas. Nos vemos en próximos vídeos. O mírate este vídeo de aquí si te interesa. Un saludito y adiós.